conocimiento ancestral, dice nuestro ponente que se encuentra la información de la consciencia única. Matías Di Stefano, que es como se llama nuestro siguiente ponente, es parte de lo que se ha dado en llamar el fenómeno índigo. Nació en Argentina, habla por lo tanto español, y vivió además en Cataluña entre los 15 y los 19 años, de manera que conoce muy bien tanto el país como sus gentes. Desde 2009 comenzó a impartir charlas y conferencias de una visión muy particular de entender lo que es la realidad. Llama a su cosmovisión, a ver si lo digo bien, Ater Tuumti, que podría traducirse como el cielo en la tierra. Él dice que somos creadores de nuestra realidad. Hoy está en The Ufology World Congress para hablarnos de la Guerra de Orión, pasado o futuro de la galaxia. Le ruego un fuerte aplauso para Matías Di Stefano. Hola. Bueno, buenos días a todos. Qué nervios. No veo a nadie. Bueno, como bien me presentaron, todo lo que tengo para concretamente entregar y compartir nace específicamente de mis memorias, de mis recuerdos, algo que en realidad todos tenemos la capacidad de obtener, todos tenemos la capacidad de acceder, solo que culturalmente esto desde niños se nos empieza a bloquear y empezamos a olvidar, pero que en realidad somos parte de una conciencia colectiva y nosotros aquí somos pequeños aspectos de esa conciencia colectiva. Y algunos hemos tenido la, no sé si decirle misión o capacidad de poder acceder a esa conciencia colectiva y tomarla como propia. Debido a esto, mis memorias no solo son de lo que llamamos muchos vidas pasadas, sino también de lo que sucede en el universo, del pensamiento cósmico universal, lo cual no solo me lleva a recordar lo que hice en el pasado, sino también las proyecciones de futuro, las intenciones de creación, los sistemas, la red, el diseño universal. Pero solo lo puedo recordar desde mi pequeño fractal, desde lo que yo como humano hoy puedo procesar de esa memoria, que es solo una perspectiva de las billones que hay. Por eso mismo, lo que desde ya les pido es que no crean todo lo que voy a decir, ¿sí? Sino que lo tomen como una perspectiva de lo que yo recuerdo. Esto es como haber visto una película y estar haciendo spoiler, en cierta forma, contándoles lo que yo vi de la película, que a lo mejor no es lo que ustedes vieron de la película. Por lo tanto, mi intención es poder ayudar a recordar un poco por qué estamos aquí, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y en un aspecto global y general que nos ayude a comprender nuestra presencia en este planeta, en esta realidad de tercera dimensión. Perdón que hable así lento, pero estoy pensando en la traductora. Bueno, entonces, cuando me invitaron a participar al Congreso de Ufología, yo vivo muy en contacto con esos otros planos, pero de otra manera, de una manera más de amistad que de
misticismo para mí. Interpreto a todos los seres que están en el universo como compañeros de aprendizaje en diferentes conciencias. Entonces, no sabía muy bien qué es lo que podía interesar de mis experiencias en relación al tema ufología. Lo que sí puedo decir es que gran parte de lo que yo hago hoy en mi vida, mi misión o propósito como Matías, está relacionado a algo que surgió hace muchísimo tiempo, que surgió en el principio del tiempo y que fue una de las razones por las cuales hoy estamos todos aquí. Y eso es lo que en esta galaxia se llamó la Guerra de Orión. No sé si están familiarizados todos con lo que pasó, pero si están acá es por eso. Perdón. Para eso primero hay que entender algo fundamental de cómo surgen las cosas en el universo. Nosotros como humanidad estamos en algo que creemos es el presente. Y que por creer que estamos en el presente, consideramos nuestro origen como algo pasado. Porque en nuestra mente lineal interpretamos, nosotros venimos del origen y estamos yendo hacia el futuro. Sin embargo, para el universo no funciona así. Funciona totalmente al revés, porque el presente es solo una percepción. Esto que implica que todo lo que estamos haciendo nosotros hoy no es solamente el resultado del pasado, sino de la intención del futuro. Por lo tanto, hay que dar vuelta un concepto que tenemos en relación a la existencia. El espacio está condicionado por la perspectiva del tiempo. Y el tiempo es una condición de la evolución del espacio. Por lo tanto, si nos vamos al origen de toda existencia en el universo, una de las cosas que nos vamos a dar cuenta es de que antes de este universo que conocemos no existía absolutamente nada. Nada de lo que hoy conocemos, al menos. Esa nada, por lo tanto, era una conciencia plena de sí misma que decidió en un momento proyectarse hacia afuera para poder observarse a sí misma. Es decir, del yo al yo soy, observarse. Pero para expresarse y observarse, tuvo que imaginar. Y esa imaginación en un ser que es el todo, que puede serlo todo, implicó que observase hacia afuera todo lo que era posible que existiera a partir de sí. Es decir, la intención de todo. Por lo tanto, lo primero que surge en el universo es el futuro, es la intención de futuro. Todo lo que va a pasar a partir de ese momento cero es probabilidades del futuro. Y por lo tanto, todo lo que va a suceder para esa conciencia en su imaginación está sucediendo, ha sucedido y sucederá al mismo instante, porque es solo imaginación e intención. Esto hace que el ser pueda observar y por resonancia sentir qué aspecto le es más propicio vivir en cada instante. Y por lo tanto se focaliza. Como es un ser infinito, necesita inevitablemente focalizarse en un punto para poder salir de sí mismo. Y a eso le llama propósito. Entonces se pone un propósito. Mi propósito es ir de aquí hacia allá. Esa primera intención de propósito comienza a determinar toda la existencia y comienza a diseñar la realidad en función de propósitos y los pasos intermedios como misiones. De ahí que todos sentimos que hemos nacido con un propósito, aunque después nos vamos dando cuenta de que no era tan así.
de que el propósito no existe, de que el único propósito era reconocerse en todas mis posibilidades desde el inicio. Entonces, ese propósito va a determinar toda creación a partir de ahora. Y por lo tanto, se gesta la intención del futuro y se ven todas las posibilidades de ese propósito, todo lo que pueda suceder, en diferentes ondas de frecuencia. Es decir, que este ser, para expresarse, va a necesitar de sacar lo que está dentro hacia afuera. Y ese proceso nosotros lo conocemos como esto. Es corto porque nosotros no lo podemos reproducir, pero en realidad es como muchísimas cosas, todos los sonidos posibles, que se juntan en un solo sonido. Ese gran sonido tiene diferentes niveles de frecuencia que se van moviendo a lo largo del espacio que se está proyectando en la imaginación. Esas diferentes ondas de frecuencia van creando diferentes sintonías en la imaginación y por lo tanto crea imágenes positivas e imágenes negativas, positivas y negativas constantemente, creando millones de posibilidades positivas y negativas dentro del tiempo y el espacio. Todas son posibles, todas sucedieron, todas van a suceder, todas están sucediendo. En cierta forma es como surgir de un punto y tener que encontrarse a sí mismo del otro lado. Entonces, primero surge la intención de llegar y crea todos los caminos posibles para poder llegar del otro lado. Eso es la intención de futuro. Luego, por resonancia y frecuencia, elige un camino u otro para llegar del otro lado. A eso se le llama presente. Y cuando está llegando y reconoce todos los caminos que ha transitado para llegar, se le llama pasado. Por lo tanto, en el universo, lo último que existe es el pasado. Surge el futuro, se vive el presente y se interpreta en el pasado. Nosotros hoy no estamos en el presente. Nosotros estamos viviendo el pasado, aunque no parezca. Estamos viviendo el pasado porque estamos en la parte más exterior de la expresión universal y como estamos en esa parte externa de la creación, tan lejos de la primera intención, tenemos la capacidad de sentir que ya hemos transitado todo el universo, todos los caminos posibles y que nos hemos separado tanto de todos los caminos que ahora tenemos la única misión de integrarlos a todos. Tenemos que integrarnos todos. Ese es el final de ese gran circuito. Entonces, el pasado es la herramienta que le sirve al futuro para poder integrarse. Y como el proceso de estar en el exterior implica volver al ser único, naturalmente el pasado busca vivir el presente para poder trascender en el futuro y encontrar el centro de nuevo. Por eso el futuro para nosotros está delante, porque en realidad estamos volviendo hacia él. Y de ahí el título de la charla, en que para nosotros el conflicto intergaláctico que originó la raza humana en la historia de esta galaxia sucedió en el pasado y determinó nuestro presente. Sin embargo, es al revés. Son nuestros actos en el presente los que van a determinar lo que sucede en la galaxia. Todo esto comienza personalmente en mis memorias a los 13 años, cuando primero empecé a recordar civilizaciones antiguas, pero no civilizaciones como las pirámides o cosas así, sino que recordaba emociones antiguas,
de haber sido mujer, de tener que parir un hijo, de tener que caminar por un camino de piedras, estar en familia, morir. Todas circunstancias muy emocionales. Mis guías de otros planos me explicaban que la emoción es quien mantiene la memoria. Entonces, para recordar todo, había que recordar lo que sentía en el momento en que estaba sucediendo todo. Por eso, recordar otras vidas duele. No se los aconsejo. Porque se pasa por todos los traumas juntos, habidos y por haber, para poder entender para qué estaban las pirámides. Así que se extraña a mucha gente, se vive la muerte más de una vez, para entender cómo pusieron un bloque. Entonces, toda esa información de lo que sucedió en el pasado me empezó a ayudar a entender de por qué estábamos aquí. Cuando tenía 13, 14 años, que empecé a recordar lo que llamé el plan, me di cuenta de que era algo que era muy humano al principio, muy emotivo, de aquí, de la Tierra. Pero sin embargo, las memorias me seguían llevando cada vez más atrás, más hacia el pasado, pasado, cada vez más hacia situaciones que había vivido en otros planetas, en otras dimensiones. Y todas las realidades estaban conectadas una con la otra. Por eso comprendí la red y los registros. Los registros, como hablaban al principio, eran esa red de conciencia donde está toda la memoria en un instante, lo que se llama eterno presente. Todo está pasando en ese momento. No existe ni pasado, ni presente, ni futuro para la red. Entonces, debido a esto, pude acceder a comprender el primer momento en que escuché hablar de la Tierra. La primera vez que escuché hablar de la Tierra, yo vivía en un planeta cuyo nombre es Gludok, circula alrededor de Sirio, un planeta donde hay una base específica de la Confederación, pero yo no estaba a cargo de nada importante, solo de un barrio en el que tenía que solucionar problemas cloacales y cosas así. Nada interesante. Sin embargo, como funcionábamos como una única conciencia, si alguien está interesado, éramos personas de 2,5 metros, cabeza estirada para atrás, ojos grandotes, piel marrón. Estos sirianos, como les llamo, gludokianos, funcionábamos como una única conciencia. Entonces, cualquier circunstancia o situación que sucedía en el planeta, todos de cierta forma estábamos informados, como si fuéramos hormigas, una especie de conciencia colectiva. Por eso, cuando surgió el primer conflicto en otro sistema y se nos metió a nosotros en ese conflicto, todos nos enteramos de que era momento de unificar. ¿A qué me refiero con esto? Cada planeta en el sistema universal tiene un propósito y un camino evolutivo. Ese camino evolutivo se trata de llevar al máximo de su evolución. Es decir, si unos van a evolucionar por la mente, tratan de llevar la evolución de la mente al máximo. Si otros evolucionan por el físico, llevarán la evolución del físico al máximo. Tratan siempre de, en su aspecto de realidad, llegar al máximo de evolución posible, cada uno de ellos. Pero llega un momento en la evolución en la que se propone que es imposible llegar a la unidad si cada uno evoluciona por separado. Entonces es inevitable que en algún momento hay que unirse y estar todos juntos en un mismo lugar. El problema es que los que son mentales no se llevan bien con los que son emocionales, obviamente. Los que son físicos no entienden al emocional, y así con todos los centros de poder del ser. Entonces, claramente, empezó a haber un conflicto en que cada uno se centró tanto en su propia evolución
que nos olvidamos de la colectiva, de que todos éramos uno. Surgió así una intención de los planetas más sutiles y más cercas de las dimensiones que aquí llaman superiores, es decir, dimensiones sutil de iluminación, en que se propuso, es imposible, nosotros que conocemos la luz, que conocemos el siguiente paso a otra dimensión, sabemos que es imposible que se pueda lograr la integración si no nos unimos en materia, en emoción y en mente. Entonces se armó una especie de extraño complot en la galaxia, que hoy lo podemos ver como algo horrible, pero que en ese momento era como lo mejor que se nos ocurrió. ¿Qué fue? ¿Y si retrocedemos la evolución de todos al punto cero, en que todos juntos, con la experiencia y sabiduría adquirida, podamos volver a comenzar juntos en un mismo lugar y ver qué hacemos con eso? Entonces se seleccionaron 3 planetas. 3 planetas, de los cuales uno de ellos es la Tierra. Desde ya les digo que este es el más interesante, ¿sí? Por si alguien se quería ir a otro. Este es muy interesante y muy divertido a la vez, porque acá estamos todos. Lo interesante de lo que sucedió fue que Orión es el único sistema dentro de esta galaxia que tiene la capacidad de doblegar todo sistema de luz a un sistema de oscuridad. Es decir, ser un portal entre los sistemas superiores de conciencia y los inferiores de conciencia. Por lo tanto, quien controla Orión, controlaba el paso para poder hacer ese tránsito de unificación. Pero como todos los seres querían hacer su propio objetivo y todos nos creíamos muy superados, decíamos, el nuestro es mejor, el nuestro es mejor, el nuestro es mejor. Y tratábamos de proteger lo propio. Les ocurrió a algunos seres que lo mejor que se podía hacer era buscar una raza que incluso le diera tan igual, le diera tan lo mismo, su propia raza, que sea capaz de autodestruirse para volver a comenzar. Esa raza son los draconianos. ¿Los habrán escuchado alguna vez? Los Alpha Draconis. Los draconianos son los peores y los mejores seres que hayan existido, porque nos enseñan algo muy importante. Una, lo que no hay que hacer, y otra, que se animan a morir para poder renacer sin ninguna intención de nada. El reptiliano es el único capaz de comerse a sí mismo, si es necesario, y por lo tanto a sus hijos. ¿Sí? Entonces eran los únicos que estaban dispuestos a sacrificar su especie para abrir la puerta. Y fue así que estos seres se intrometieron en el portal de Orión y empezaron a controlar el sistema y empezaron a poner en contra a unos y a otros para que el portal se debilitara y así todo sistema denso pudiera controlar los sistemas sutiles. Vuelvo a decir, ¿fue malo? No, fue una búsqueda de unificación, en que todos tenían tan claro lo que tenían que hacer, que si no se olvidaban de su camino, nunca íbamos a llegar a estar todos juntos. Estos seres, que ahora estoy hablando bien, pero no significa que esté de su lado, ¿sí? Como cuando se trabaja desde la cuando se trabaja desde la neutralidad, en que uno logra observar la unidad, todo lo que es moralmente juzgable deja de existir, porque se interpreta que todo es parte de la evolución. Cierro. Entonces, esta evolución nos llevó a que toda esa intención de hay que unirse
todas estas partes tienen que unificarse en el extremo opuesto, que es el pasado denso, más experimental de la existencia, y solo así poder volver hacia la intención de futuro, todo ese camino empezó a romperse y a llevarnos hacia estar en un solo lugar. De ahí que estos 3 planetas, entre ellos la Tierra, fue uno de los lugares elegidos para que todos los seres de esta galaxia al menos pudiéramos venir, nacer, experimentar de la siguiente manera. Yo nací, no yo, un ejemplo, X. Uno nace como un ser pleyadiano, conectado, hermoso, lumínico, en una familia en que el padre es reptiliano, el abuelo es siriano, la madre es arturiana, el primo es lirano, y no se pueden ver ninguno. ¿Sí? Porque es la lucha constante, no solamente por la genética actual, sino por el legado celestial, ancestral, en que internamente me dicen, tengo que llevarme bien con esta gente y no puedo, ¿no? Porque cada uno tiene en su cabeza una forma de hacer las cosas y a mí eso no me gusta. Entonces, normalmente el iluminado se vuelve víctima, que es lo primero que pasa, ¿no? ¿Por qué a mí, no? Y entonces queremos volver a donde veníamos, porque es fácil y cómodo estar en el lugar donde siempre hemos sabido qué hacer. Porque es muy fácil estar con otros que son exactamente igual. Pero eso no es integración, eso es solamente un camino evolutivo. Si estamos aquí es porque elegimos en un momento integrar y dijimos, vamos a hacer lo posible por integrar. Pero ¿cuál fue el tema? Que para poder nacer aquí y para poder conectarnos con nuestra intención de unificación, debíamos olvidarnos de todo y empezar de cero. Por lo tanto, los padres celestiales solo podían intervenir pocas veces en nuestra historia para poder ayudarnos a evolucionar. Y esto fue lo que algunas razas y especies hicieron a lo largo de la historia. Aprovecharon momentos específicos, ¿sí?, de momentos interdimensionales para poder ingresar. La única forma de viajar a través del universo es el tiempo, es decir, modificando las leyes del espacio-tiempo para poder transitar de un punto a otro del universo. Casi nadie hoy, si son planetas evolucionados, muy pocos usan naves. Alguno todavía utiliza maquinarias para moverse, pero que no viajan en distancia, sino en tiempo. Razón por la cual la mayoría de ellos vienen de un pasado tan lejano para nosotros que en realidad es nuestro futuro. Y debido a esto, muchas de las indicaciones que recibimos de los otros planos, de los otros seres que vienen de otros lugares, es venir a darnos indicaciones al presente para no cometer los mismos errores que pasaron en el pasado, para así poder corregir el futuro, que es donde viven. ¿Sí? Es un poco raro. Pero en cierta forma la guerra de Orión es algo que todavía no sucedió. Esa guerra es algo que está determinada a partir de hoy, de lo que estamos haciendo nosotros en la Tierra. Porque la Tierra es un reflejo de pasado y futuro. Es un reflejo de lo que vamos a hacer más adelante, dentro de miles y miles de años. Y hoy se nos ha entregado herramientas para ver cuál utilizamos mejor. Por eso, a lo largo de la historia, vinieron pleyadianos a darnos herramientas. Dijeron, esto a mí me funcionó. Vinieron arturianos a darnos otras. Esto a mí me funcionó. Vinieron los grises también y decir, esto a mí me funcionó. Los reptilianos,
los pleiadianos, sirianos, todos. Todos han venido a entregarnos algo a lo largo de la historia para ver qué herramienta nos funciona mejor. Pero no podemos salir de este mundo hasta que no sepamos usarlas todas, como uno. Y eso es un gran reto para nuestro planeta y para los otros dos, en que estamos siendo puestos a prueba, no solo por nuestros ancestros del pasado, sino también por nuestros hijos del futuro, en que el pasado nos entregó las herramientas para construir un futuro y el futuro nos cuenta lo que vamos a hacer si no logramos corregir el presente. En cierta forma, en mi vida, todas las memorias que me han ido permitiendo tener sobre lo que es el propósito de la realidad terrestre, es cómo tratar de corregir ciertos errores que se han realizado a lo largo de la historia en relación a los reflejos del pasado y el futuro. Y esto es tratar de corregir ciertos puntos en lo que se llama la red, que es donde están esos nodos específicos por los cuales los que están debajo de la Tierra, encima de la Tierra y en otros planos, ingresan o salen. La red es una dimensión en la que todos los planos están exactamente en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Pero esas distorsiones que se fueron realizando por conveniencias de cada raza, esas intenciones lo que hicieron fue romper nuestra conciencia planetaria, encerrándonos en un ciclo del que no estamos pudiendo salir todavía. Esto es lo que da la sensación de que vivimos en una realidad creada holográficamente para mantenernos haciendo cosas que no son lo que tenemos que hacer. La sensación de prisión interdimensional de la Tierra no es culpa de extraterrestres, es culpa de nadie. Es simplemente una mala utilización de lo que fue la red. Nosotros tenemos tanta potencia interna de tantas especies esperando a salir, que están ahí todas con la intención de explotar en algún momento y salir hacia afuera, que es una gran cantidad de energía, en la cual hubo muchas razas que se dieron cuenta que como nosotros venimos ciclo tras ciclo cometiendo los mismos errores, algunos dijeron, esta gente no cambia más. Entonces, ya que los creamos, vamos a usarlo para otra cosa. Y están los del otro lado que dicen, no, hay un propósito que tenemos que mantener y que pueda salir adelante, ¿sí? Porque es importante que si nosotros, como humanidad, trascendemos, todos los seres en la galaxia van a trascender. Es un reflejo cuántico, ¿sí? Desde que esta mota de polvo es estelar, tiene la capacidad de conectar con todo, con todos los otros. Entonces, estas especies, en muchos casos, nos han hecho creer que estamos en una prisión, la cual han convertido en una realidad, y utilizan nuestra energía para poder iluminar sus ciudades, seguir vivos en otros planetas y demás. Obviamente les conviene que no tengamos un ciclo correcto de energía, sino que solamente generemos de aquí para abajo la energía para que ellos puedan seguir viviendo en sus planetas tranquilamente, como si fuéramos baterías, ¿no? ¿Eso existe? Sí, está. Pero, justamente, se aprovechan de las emociones que produce saber esto para seguir alimentándose. ¿De qué manera? Frustración, dolor, rabia, ira, enfado. Todas esas emociones que producen cuando uno siente que está siendo utilizado y que empieza una guerra y una batalla
contra alguien contra el cual no puede luchar. Entonces, ellos se van retroalimentando porque rabia, frustración, ira, rencor, está todo acá. Entonces, solo genera más energía para sus mundos y ciudades. Mientras que los otros seres, nos dicen, ustedes son seres de luz, que vinieron a crear, al servicio del amor incondicional, ¿sí? Y nos iluminan y crean patrones de luz, y nos dan códigos, y nos dan mensajes, y nos dicen, ustedes pueden porque son los mejores seres que hemos creado jamás, son la mejor tecnología biológica que alberga el ser divino, pero de acá para arriba. Entonces, tenemos a los extraterrestres que nos dicen, ustedes pueden, y tenemos a otros que nos dicen, sigan así, porque a nosotros nos viene genial. ¿Sí? ¿Dónde está el problema? Si esto de acá para abajo y esto de acá para arriba, el problema está ahí, justo en el punto central y punto medio, en que no logramos ser nosotros mismos y seguimos o alimentando una realidad o queriendo escapar a otra. Entonces, fundamental recordar, nosotros como seres espirituales o conciencia universal, fuimos creados por nosotros mismos para poder vivir lo que éramos capaces de crear. Yo sé lo que soy, pero nunca lo viví. Entonces, expreso lo que puedo ser. Creo diferentes realidades y tengo que gestar sistemas que me permitan vivirlos. Entonces, para poder saber mi capacidad de ser ilimitado, tengo que limitarme. Creo sistemas que me limiten. Y creo la tecnología artificial más importante de todas, la biología. Y esa biología es utilizada por otros planetas para crear más inteligencia artificial, más seres capaces de poder vivir una realidad desde la conciencia en la experiencia. Y todos esos seres se dan cuenta de que hasta que no se unifica todo en un solo punto, es imposible trascender a otro nivel. Entonces, aquí estamos en un punto planetario que representa la unificación de todos los niveles. Pero escuchamos voces del cielo que nos dicen una cosa y voces de abajo que nos dicen otra. Una nos dicen, sigan aquí anclados, todo va a estar bien. Y otros nos dicen, asciendan a los cielos, que ahí todo es mejor. Y nos separamos cada vez más el uno del otro, haciendo que esto se siga destruyendo. Esto del centro, que es el ser, es la unificación de las dos partes. Y para unificar las dos partes, positivo y negativo, tengo que comprender que en la historia nadie me quiso hacer daño, solo me estaban entregando herramientas. Y por eso, ahí viene la clave espiritual del perdón, que es, te perdono porque es gracias a ti, ser oscuro, denso, que vive de mí, que estoy viviendo esto y que estoy experimentando esto. Porque el cuerpo existe y me da esta realidad gracias a la oscuridad que diseñó los sistemas para que la luz pueda vivir. Y gracias, luz, por guiarme dentro de esa oscuridad, así no me pierdo y puedo volver a mí mismo. Pero los dos son fundamentales, los dos son primordiales, positivo y negativo. Cuando logro unificar a los dos es cuando se termina la guerra de Orión. Fíjense que Orión es ese gran ser que tiene un cinturón, que es el portal, ¿sí? Y el portal está en el centro, no está ni en la cabeza ni en los pies, está en el centro del ser. Ese centro del ser es fundamental, no solo para el espíritu, para el alma y para el cuerpo, sino para nosotros como humanos y para todos como seres intergalácticos.
Por eso, a lo largo de nuestra vida, aquellos que logramos conectarnos con nuestros padres e hijos celestiales, interdimensionales, nos vamos a dar cuenta de que unos vienen a utilizarnos y otros vienen a enseñarnos, a mostrarnos el camino. Pero ninguno puede intervenir directamente, porque ninguno tiene la capacidad de controlar el ser, solo nosotros. Entonces, somos útiles a un sistema o a otro, hasta el momento en que sepamos que somos útiles a nuestro propio sistema. Toda la información de futuro que nos puedan entregar los diferentes seres de la galaxia está dada en función de la necesidad de trascendencia de su propia especie. Igual que los seres densos nos utilizan para su propia trascendencia. Pero la única forma en que les podemos trascender a todos es siendo nosotros mismos humanidad. Entonces, tomar las herramientas que nos guían hacia la luz o hacia la divinidad galáctica y tomar los nutrientes que nos tratan de enterrar en las raíces. Y una vez que tomo esas dos informaciones, las llevo al centro y como un árbol creo mi propio alimento del ser para poder trascender y transformar todo. Y entonces ahí empiezo el camino de la sanación, que ahí se incorporan muchísimos temas, ¿no? La sanación de la historia familiar, la sanación del alma, la sanación de la mente. Empiezo a hacer la tarea de encontrarme a mí mismo, de reconocerme y de repente de dejar de alimentar también todas las cosas que están fuera y que dan la sensación de control. Hace un momento estaba hablando de que me preguntaban de que hay una sensación en las personas que estamos despertando de que estamos dentro de una prisión, ¿no? Una prisión holográfica, una prisión interdimensional y que somos un producto extraterrestre viviendo aquí, ¿no? Y todo es verdad, claramente, es así. Pero nosotros fuimos los extraterrestres que diseñamos el sistema. Y una vez un guía me explicó, de otro plano, me explicó que el universo es un ser divino que se expresa en 8 rayos, creando así 9 dimensiones. La dimensión divina y central y todas las dimensiones del tiempo-espacio, que son 8, irradiando de ella. ¿Qué imagen es esa? Es una araña, ¿sí? El ser más temido por la especie humana, ¿sí? La araña es el símbolo de la red. El ser creó ese símbolo, ¿sí? Como una forma de conexión y tejer una red que sea capaz de hacer que cualquier ser sienta lo que pasa en todos los puntos del universo. Y esa araña, como habrán visto algunas veces cuando alguien la quiere matar, ¿sí? Que salen cientos de arañas, que produce un poco de sensación rara. Todas esas arañas que salen hacia todos lados somos todos nosotros, tejedores de la red. Somos creadores de esta gran estructura interdimensional que es fantástica. Pero nos alejamos tanto del centro de esa red que perdimos la noción de quiénes éramos en la red y nos convertimos en moscas. Entonces ahora somos moscas que estamos tratando de escapar de nuestra propia prisión, de nuestra propia red, tratando de... Y cada vez que uno vibra más alto, vibra más alto, las arañas me escuchan de más lejos y la oscuridad se acerca a tratar de comerme. Entonces, la única forma de escapar de la red no es vibrando más alto, es recordando que yo era la araña, que yo tejí la red,
y que esta es mi propia creación. Es la única forma. Porque cuando la mosca sale de la red, se da cuenta de que la red era un círculo. Es imposible escaparse. Es imposible escaparse de la red porque la creé yo, cada uno de nosotros. Entonces, por eso, más allá de que todas las capas de la red que hay, una red de control extraterrestre, una red de control humana, una red de control biológica, todos los tipos de red, hasta la red divina del propósito, son todas gestionadas por mi propio ser, que está tan separado y tan dividido que se olvidó que fue él mismo el que lo creó. Entonces, cuando pensemos que somos producto de otras especies, la respuesta es sí, pero hay que recordar que yo también fui esa especie. Y la especie anterior que le dijo a esa especie que me cree. Y así hasta el inicio de todo, en que la especie que consideramos la que diseñó todo el plan, fue incluso creada por nosotros. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que nosotros en el inicio vimos todas las posibilidades de esa creación, también nosotros hoy tenemos la posibilidad de elegir qué camino utilizar para volver hacia el futuro. Por eso, algo que siempre me han enseñado cuando he tenido la oportunidad de comunicarme con extraterrestres en mi vida, siempre explican que, siempre dicen, es el momento. Ahora es el momento. Y el momento es como ese momento eterno en el que nos tratan de recordar constantemente de que este es el momento de poder hacer ese camino de trascendencia. No en esta vida, sino en el momento, que es el todo. Y siempre hablan de tratar de corregir el error primordial, el error que ellos cometieron. En cierta forma estamos aquí no solo para ser guiados por ellos, sino para poder ser una forma de arca de Noé o salvación de muchos de ellos. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad como especie humana en la Tierra, que no es solamente ser coherente con el planeta, sino que en nuestra coherencia reflejar la integración e integridad en todos los otros mundos que nos crearon. De tal forma en que no estemos en contra de ninguno de ellos. Hay, de todas formas, muchas de estas teorías conspirativas en que se habla de ese control y me gustaría aclarar sobre ese tema. Como dije antes, yo personalmente viví en un planeta donde un gobierno único funciona, donde todos pensábamos igual, donde todo es perfecto. Y muchos seres que están en este planeta piensan así. Dicen, ¿por qué no volver a ser una única mente, una única cultura, como no funcionó en otros planos, en otros lugares? Aquí eso nunca va a funcionar. Eso nunca va a ser útil, porque aquí somos todas las especies juntas, conectadas en un mismo punto, en un mismo lugar. Entonces es imposible que haya control. El único control capaz de suceder es el que nosotros permitimos que suceda. Así que este sistema que hemos creado aquí en este planeta tan pequeño tiene como finalidad poder unificar todos los tiempos y todos los espacios en un mismo lugar. Y a partir de eso, generar trascendencia hacia otro nivel de conciencia, en que no solo nosotros, como especie humana, sino todos en la galaxia, puedan pasar a otro nivel. No es nivel superior, es nivel de integración. Hay muchos seres que evolucionaron hacia el positivo y muchos que evolucionaron por el negativo. Y nosotros, que vamos por el medio, tenemos la
función de unirles en el centro. Y por eso es tan complicado este planeta. Por eso es uno de los peores y mejores planetas que existe. Porque aquí estamos todos, los muy densos y los muy sutiles, en la misma familia, en el mismo barrio, en la misma nación, estamos todos juntos. Y no nos queda otra que unificarnos, porque si no seguimos dando vueltas en este mismo ciclo. Así que esta guerra de la que se habla, esta guerra de Orión, la única forma de trascenderla es si termina en el interior. Esto es muy cliché, espiritualmente hablando, ¿no? Hace cuántos milenios que se viene diciendo lo mismo. Busca la respuesta en el interior. El ser es el único camino. Yo soy la luz. Bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Cuántas veces en diferentes culturas y religiones han escuchado lo mismo? Esto es casi como volver a repetir el mismo cuento una y otra vez, de formas diferentes, para que en cierta forma podamos entender que todo se resume a un punto que se separó en dos, que vibró en diferentes sintonías y que ahora está buscando cómo volver a ser un punto. Es tan simple que lo hicimos muy complicado porque si no era muy aburrido. Entonces, como el universo es un ser en aprendizaje constante, necesita juegos. Y esto es un gran juego. Es un gran juego del que hay que ver cómo hacer, no para terminarlo, sino cómo hacer para que el juego sea divertido y realmente se aprenda de ese juego, ¿sí? Porque ahora la mayoría, cuando abren el ojo del despertar, lo primero que sienten es que están encerrados, ¿sí? Oprimidos por la existencia, por la realidad, cuando en realidad lo que estamos viviendo es simplemente un sueño dentro de ese gran juego. Y ahora tenemos que aprender de nuevo a jugar, ¿sí? A cómo son las reglas, cuáles son las piezas de juego, qué fue lo que acumulamos durante la historia que nos pueda servir. Todo lo que llaman karma o situaciones densas son en realidad herramientas, ¿sí? A lo largo de cada vida y cada civilización extraterrestre y no extraterrestre que hayan venido a este planeta, nos dieron algo, un martillo, un serrucho, una gubia, cada uno nos dio algo. Y en lugar de ver cómo usarlo, lo vamos metiendo en la mochila, ¿sí? Entonces, claramente, las herramientas a lo largo son muy pesadas y ya no podemos cargar con ellas. El problema es que en esa necesidad de escapar de la realidad que hemos creado, tenemos la creencia de que la única forma de avanzar es soltando la mochila, dejándola, tirarla ahí y correr desnudo por el universo, ¿no? Y cuando lleguemos al otro lado del universo y esté la puerta que hay que arreglar, nos vamos a dar cuenta de que dejamos todo en el camino porque nos pesaba. Entonces, por eso esa es la imagen que tenemos que tener en cuenta de la creación, de que cada densidad es una herramienta útil para la tarea para la cual vinimos. Y eso nos va a dar libertad sobre la herramienta, porque ya no es un peso, se convierte en una herramienta. Así es que por eso decía que esa guerra, con todas esas armas que cargamos en la espalda, no es un conflicto externo, por más que llegue a ser un conflicto externo, sino que todo conflicto externo nace de la incapacidad de solucionar ese tema internamente. Y es muy fácil de darse cuenta de esto cuando estamos agotados o agobiados de un conflicto externo a nivel nacional, político o internacional, y decimos, esto yo lo solucionaría así. Nosotros los argentinos solemos hacer eso. Queremos tener todas las herramientas para resolver el problema mundial, y así estamos. Pero eso pasa en todos, pasa en todo el mundo. ¿En qué sentido? En que todos decimos, esto sería mejor hacerlo así, o no lo saben hacer.
Pero luego voy a mi casa y en casa tengo el mismo problema y no lo puedo resolver. Y no puedo resolver ese problema porque dentro mío también tengo una incoherencia muy grande en que ni siquiera puedo poner de acuerdo mi mente, mi alma y mi cuerpo. Entonces, hasta que internamente yo no pueda calibrar las partes de mi ser, que ahí nos vamos al plano más espiritual y energético, hasta que no pueda calibrar eso en coherencia, lo externo no va a tener coherencia. Así que el camino de poder liberarnos del conflicto tan grande que es el conflicto de la humanidad, el conflicto de la galaxia, la única forma de trascenderlo es cuando nosotros en nuestro interior estemos en perfecta resonancia, y eso hace que esa vibración y resonancia lleve a todos los otros a vibrar en la misma frecuencia y resonancia, que es la coherencia de su ser, que no es ser todos iguales, sino vibrar en coherencia con su ser. Por eso digo, no crean todo lo que digo, porque cada uno de ustedes tiene un fragmento de la verdad, y hasta que no tengan coherencia en su propio fragmento de la verdad, la mía tampoco va a tener lógica. Entonces, esta es una búsqueda personal e interna en que en este planeta, hasta que no estemos todos centrados en nosotros mismos, dejando de tener juicio externo, dejando de querer controlar las situaciones o la evolución de los otros, no vamos a poder trascender el conflicto, que no solo ya pasó en el futuro, sino que lo seguimos co-creando hacia adelante por ser incapaces de encontrar ese equilibrio. Pero tenemos un relax en todo esto. Tenemos 12.000 años más para intentarlo. O sea que pueden nacer unas cuantas veces más y va a estar todo bien. Porque hay que tener en cuenta que la guerra de Orión está muy, muy, muy en el futuro, o muy, muy en el pasado, y recién ahora estamos abriendo un solo ojo en esa realidad. O sea que hasta que nos levantemos, nos lavemos la cara, preparemos el desayuno y salgamos de casa para ver qué hay en el día nuevo que nos viene, puede pasar bastante tiempo. Si se quieren sentir mejor, 200 años, ¿sí? Una vida y media más, ¿sí? Para ver el resultado de ese cambio del despertar, pero que si no lo empezamos ahora, en realidad empezó en los años 20, 1920, empezó el despertar de conciencia. Hoy estamos ahí, ya casi con el ojo todo abierto. Ese camino, si lo seguimos como lo estamos haciendo ahora, que aunque parezca que no, vamos muy bien, ¿sí? Solo hay que ver 100 años atrás. Miren 100 años atrás y van a saber que esto es perfecto, ¿sí? Que hablar de esto ahora es como, estamos muy bien en el camino, así que en 200 años creo que vamos a estar muy superados. Pero todavía hay mucho tiempo físico y material para poder hacer esa trascendencia. Concretamente esto, un ciclo más, 12.000 años, para ver de qué manera integramos toda esta realidad. Pero esos 12.000 años solo van a ser correctos en función de la proyección matemática de nuestra vida. Es decir, desde el momento en que abrimos un ojo y empezamos a trabajar para ese despertar, tenemos 12 años o 120 años para ser el reflejo de todo lo que van a ser los 12.000 que vienen. Por eso, no es que, bueno, faltan 12.000 años. No, sino que es en estos 12 años, desde que despierto mi conciencia, ¿qué hago para determinar el resto de los miles de años adelante? Esto es un fractal, todo es una proyección. Entonces, el momento en que tomo conciencia de mí mismo es clave para cómo voy a vivir esa conciencia en los próximos miles de años. Por eso tenemos una gran responsabilidad hoy, aquí y ahora. No porque hoy vaya a cambiar el mundo,
sino porque hoy estamos creando el cómo va a ser ese mundo más adelante. Y mientras tanto vamos a seguir teniendo el apoyo logístico, moral, de todos los seres que están allí, que vienen en sus vehículos de luz, en sus naves, que nos dejan los mensajes, que siembran sus realidades en este mundo, y todos aquellos otros que dicen, no se vayan, porque estamos muy bien así, ¿sí? Sigan dándonos energía que nos viene perfecto. Van a estar ahí para apoyarnos en cierta forma en nuestro proceso de integración. Esto es, estamos ahora mismo en el proceso de la Guerra de Orión. Pasado, presente y futuro. Está sucediendo en este instante. Y por eso, a pesar de ser un planeta tan pequeño, flotando en el medio del espacio, habiendo planetas tan importantes en otros lugares, todos están mirando hacia acá. Todos están observando nuestro proceso de aprendizaje. Porque si nosotros lo hacemos bien, un fractal de todas sus razas lo están haciendo bien. Y eso es la trascendencia de toda la galaxia. Así que espero que lo podamos hacer. ¿Sí? El otro día tuve una experiencia que hacía muchísimo tiempo no me sucedía. Estábamos en Escocia, en el círculo de Callanish. Es una antena muy importante, el círculo de piedras de Callanish. Y hacía muchísimo tiempo, desde aproximadamente los 13 años, 14, que no tenía un contacto tan directo con otro planeta. Cuando era más adolescente, bueno, a los 14 años, que estaba tratando de entender qué era el plan, solía cada tanto aparecer esas luces en el cielo que me indicaban dónde ir, y cuando me acercaba al punto, siempre aparecía alguien de otro planeta, concretamente sirianos, porque eran los más fáciles para mí, que me indicaban con pocas palabras o con señas, con una especie de vocabulario en código, sobre los pasos a seguir. Y decía, tranquilo, todo va a estar bien, ¿sí? Cosas así. La cuestión es que hacía muchos años que no los podía sentir tan fuertemente y estuve con unas 50 personas en el círculo de Callanish, en la isla Lewis, Escocia. Y en ese lugar estábamos haciendo una calibración energética, muy a nivel espiritual y frecuencial, cantando, y de repente me pude ir a otro plano, que no era otro plano, literalmente fue volver al planeta donde solo tenía recuerdos, pero sentí estar caminando ahí. Y después de miles de años, una persona muy, bueno, un ser muy cercano a mí, muy conectado con mi alma, me estaba llamando porque estaba muriendo, ¿no? Y en su muerte me explica algunas cosas de cómo sostener ciertas cosas de la red. Fue bastante traumático, porque sentí todo el infarto, pero fue algo liberador, en el sentido de que pude volver a recordar que esto lo estábamos haciendo en conjunto, de que no estamos solos aquí, de que desde los planos espirituales, interdimensionales, extraterrestres e intraterrenos, todos colaboran para poder estar haciendo lo que hacemos aquí. Y que esto es un trabajo en equipo, eso me recordó, ¿no? Que esto no es una jerarquía en la que unos estamos abajo y otros encima, sino que cada uno está en su lugar, el lugar que le corresponde. Y creo que eso es algo interesante a tener en cuenta.
podamos tener contacto o no con otros planos, con extraterrestres, entendamos o no sus mensajes, ya que sus mensajes van en códigos, para que podamos entenderlos desde otro lugar, no desde la mente. Y creo que ese mensaje que me dijo, recuerda que estamos en equipo, trabajando en conjunto, cada uno en su plano, en su nivel, en su conciencia. Y se fue. La verdad que, bueno, sentí ahora que lo tenía que compartir para que todos recordemos que esto es una tarea en equipo, en conjunto, ¿no? Y que aunque no parezca, estamos yendo bien. Aunque veamos alrededor y parezca que es un caos, para los que podemos recordar cómo fue la historia, este es el mejor momento, porque tenemos internet. Eso, básicamente. No sé si hay alguna pregunta o si me tengo que callar. Bueno, gracias. Gracias. Como tuviste la amabilidad de terminar 12 minutos antes, tenemos tiempo a preguntas, que es algo magnífico. Vale. Así que si ustedes tienen dudas o cuestiones que plantearles a Matías, por ahí veo ya alguna mano levantada, es el momento de plantearlas, o si no, callen para siempre. Chicas, ¿podéis acercarle el micrófono a este señor? Gracias. Es importante el micrófono porque si no nuestra traductora Ilenia no puede escuchar lo que formulamos y por lo tanto traducirlo al idioma inglés. Ahora sí, muchas gracias. Adelante. Hola. Bueno, la verdad es que mientras explicabas estos recuerdos, yo he recordado, y no creo que sea casualidad, porque esta estructura fractal supongo que tiene hasta bromas a veces, un videojuego que salió en 1993 de una empresa llamada Syntex, lo he buscado con el móvil por ser exacto, que se llama Master de Orión, no sé si tenías conocimiento de él. Pues has explicado muchas cosas que aparecen en ese videojuego. No creo que sea casualidad, porque intento a saber... Nunca jugué un videojuego. Pues fíjate, te voy a explicar algunos detalles del videojuego y creo que igual lo flipas. Mira, el videojuego habla de una guerra en que puedes ganar de dos maneras. Una es conquistando toda la galaxia, o la otra alternativa es que te vas a Orión y hay como un pase que te lleva a no se sabe dónde, te enfrentas con unos tíos muy raros que son más poderosos que los demás juntos y si los vences es equivalente a unificar toda la galaxia de golpe. Qué Además, genial. no puedes ir a donde te da la gana, sino que hay una telaraña que une los sistemas y que puedes hacer determinados saltos, directamente y otros indirectamente. Muchas de las razas que aparecen son las que citan. Me recuerdo otra, que son los litóboros, muy raros, que pueden comer piedras y evitar que planetas muy contaminados. No sé si también los recuerdas. No, y me ha parecido increíble. Si buscas información sobre este videojuego, es un poco complicado que lo puedas jugar ahora en un ordenador actual, pero hay emuladores, hay maneras de que te puedas echarle un vistazo. ¿Puedes recordarnos el nombre del juego? Orión. Master of Orion. Batalla de Antares, creo que tenía. Batalla de Antares. Y principios de los 90. Y me ha parecido muchas casualidades. O sea que yo creo que si investigas por ahí, algo hay. Muchas gracias. Compañeros de sonido, no me dejéis al ponente sin posibilidad de hablar. Son los Anunnaki que están... Creo que ya se murieron todos, ¿eh? Pero bueno, algún gris por ahí van. Me parece genial. O sea, me parece genial que, o sea, como digo, cuánta gente ha venido en la historia con la misma información y lo ha contado de maneras infinitas para que tengamos una leve idea de cómo va la situación, ¿no?
y me parece alucinante que se haga con un videojuego. Ojalá se ponga de moda de nuevo, así todos recordamos. Yo no jugué a ningún videojuego en mi vida, así que no tengo ni idea, pero está bueno para que las nuevas generaciones se vayan metiendo en el tema, ¿no? Al fondo tenemos una mano levantada. Ok. Hola. Bueno, siguiendo el hilo de las nuevas generaciones, voy a pasar de los videojuegos a las películas. Es la mejor forma de enterarse de esto, sí. Porque justo la conferencia anterior, no sé si la has visto, que era Carrie, y ha hablado en un momento dado, ha hablado de un pulpo, de un octopus, y estaba tomando notas ahí como un loco, ¿no? O como un cuerdo, no sé. Y justo en ese momento me ha caído una información, como la película de Spider-Man, el octopus, el pulpo, ¿no? Es su enemigo, ¿no? Sí. Y me he quedado pensando y he dicho, coño, digo, a lo mejor, digo, tiene algo que ver y tenemos que ser Spider-Man en la vida, no sé, porque ayer ahí sentado me pasó una araña sí, por los pies en un momento clave también y dije, esto significa algo, ¿no? Son códigos, es un fractal. Sí. Y justo ahora vienes y nos traes este mensaje y para mí, o sea, es un despertar absoluto, te lo agradezco desde el alma porque creo que justo has traído el punto clave al Congreso. Hasta ahora ha sido mucha luz. Sí. Mucha luz. Sobre todo para nosotros. Mensajes de mucha luz. Otro fractal. Y mensajes de mucho miedo también del control que nos están haciendo las otras razas y demás. Y había como, bueno, todo necesario, ¿no? Y toda la información. Pero me faltaba un punto de amor, de comprensión para decir, oye, quiero estar en la Tierra, ¿sabes? No me quiero ir ni aquí ni a otro lado, ¿no? Quiero estar aquí. La Tierra es divertida, sí. Gracias. Así que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, como decía nuevamente, todo es un fractal y como estamos entrando en un... fíjate que en la antigüedad la única forma de entender una verdad absoluta era a través de un mito, ¿no? Entonces, por ejemplo, Adán y Eva, manzana, serpiente. No pasó eso, pero es un código. Es un código que hizo que la gente pudiera a lo largo de la historia recordar cosas. Y hoy estamos en el aspecto visual. Entonces, todo lo que es audiovisual nos está inundando de esta información que si uno va a ver al cine hoy en día, hay tanta información, incluso en Marvel, ¿no? que muestra el inicio del universo y un montón de cosas, que son historias encubiertas de cosas que sucedieron o van a suceder, ¿no? Entonces, como todo, es una perspectiva, no es la verdad absoluta, sino que solo estamos viendo una raja de la realidad, ¿no? Entonces, pero sí, hay que prestar atención a todos los códigos que hay en el universo sin volverse loco, ¿no? Porque es muy fácil volverse loco con eso. A ver, al fondo habían levantado la mano este señor. Sí, se me ocurre a partir de lo que estamos percibiendo y emitiendo, sabiendo y conociendo aquí, que por parte de la organización sería muy bueno orientar un poco a la gente de qué actitud debemos tomar, qué actitud sería la mejor para enfrentarnos en el futuro a esto de lo que estamos hablando. A mí se me ocurre, recuerdo solo las pocas palabras de aquel pensador y místico persa, Jalaluddin Rumi, cuando decía, ni los cielos ni la tierra te contienen, pero el corazón de un solo y de cualquier hombre puede contener el universo entero. Así pues, solo observo que desarrollando una conciencia mucho mayor que toda la negatividad de todos estos seres que sean negativos, podremos seguir adelante con toda la seguridad del universo. Gracias. No hay más que decir. Sí, en relación a lo que dijo de la... Bueno, como cita la organización, y aunque yo no soy organización, soy presentador del acto, sí quiero decirle que desde mi punto de vista lo que hacemos es ofrecerles tips, ideas,
flashes que a ustedes les sirvan para encajar piezas. Porque si necesitamos de muletas, si necesitamos de maestros o líderes, al final siempre seguiremos siendo dependientes. Y lo que hay que hacer es aprender a pescar, no que nos den el pescado. Exacto, genial. Sí, en pocas palabras creo que todas estas reuniones o compartires es como tratar de armar el rompecabezas, ¿no? Como el puzzle. Unificar todas las diferentes piezas y poder ver la visión general, ¿no? El pantallazo general. Y una vez que se vea todo eso, nos vamos a dar cuenta de que cada cosa que uno ha compartido muestra realmente lo que hay que hacer. Personalmente, en ese sentido, cuando el mejor tip, creo yo, es de estar en el centro y conectar cuerpo, alma y espíritu para poder estar en el verdadero objetivo de todo esto y no estar entre el cielo y tierra todo el tiempo, es que podamos tener la valentía de vivir aquí y ahora lo que tanto nuestro cuerpo, alma y espíritu necesita en cada instante. Y eso es ser coherente en que pueda ser, decir y pensar para mí y para los otros lo que está en mi interior, ¿no? Es decir, hacer lo que me gusta, no dejar que otros me condicionen lo que yo tengo que hacer o decir, ¿no? Y que tampoco yo sea el que condicione ni impulse a otro a hacer o decir. Entonces es fundamental encontrar el balance y el eje respetando los ejes externos y estar siempre haciendo lo que uno le hace feliz, ¿no? Que en realidad ahí está la clave de que estamos al servicio, en equilibrio, y no estamos ni alimentando el cielo ni la tierra, sino al todo y la nada, que es el centro. Y si me permites, complementaría lo que acabas de decir, que suscribo 100%, con un ideograma que es el yin y el yang. Simboliza el equilibrio. Y siempre el camino de la ofensa o la barrera de la ofensa está en ese equilibrio. Y el equilibrio de la invasión está en esa misma línea. De manera que cuando ustedes, cualquier acción, cualquier reacción que puedan esperar a sus actos, estará en comunión con ese yin y el yang, con esa línea divisoria que es el que marca el equilibrio. Si ustedes son siempre equilibrados, van a encontrar siempre la armonía en sus vidas. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta. Ahí al fondo. Hola, buenos días, Matías. Mira, quería preguntarte, cuando estabas hablando antes de lo que es el despertar propio personal, yo creo que como yo habrá mucha gente que de alguna manera se va dando cuenta que sabía cosas que ya sabía. Entonces, yo quería que me explicaras un poco tu proceso, porque claro, nos vemos muchas veces en la tesitura de saber si vamos en el camino correcto. Entonces quería que explicaras un poco, si es posible, tu experiencia personal respecto a este tema. Respecto al tema de tu crecimiento y despertar espiritual, de lo que es cuando te diste cuenta que sabías cosas que ya sabías. Sí. Bueno, eso, para resumirlo, yo estoy, siempre lo digo, estoy en revisión constante. Yo me siento que estoy en la universidad constantemente y me estoy evaluando en cada paso y en cada cosa. Yo personalmente siempre, desde que nací, tuve estos recuerdos y me di cuenta a los 12 años de que los otros no podían recordar. Entonces ahí me di cuenta de que era un proceso diferente en el que entré en una introspección muy grande, en que antes expresaba todo para afuera, de niño, diciendo esto es así, 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 y después me di cuenta de que todos me miraban raro y que no se acordaban de lo mismo que yo. Entonces me callé y estuve en silencio durante varios años, en un proceso muy profundo y doloroso en el que el recuerdo se daba constantemente, hasta que luego, al terminar la adolescencia, pude compartirlo nuevamente y darme cuenta de que lo que sentía en mi interior tenía un propósito, ¿sí? Entonces, y ese propósito, ese plan,
lo empecé a expresar, a explicar, a compartir, descubriendo que no era el único que lo sabía, que todos estaban recordando esto, y de que, en cierta forma, mi tarea era o ayudarles a recordar lo que ya sabían que todos tenían dentro, o ayudarles a ordenar los que estaban recordando, a ordenar ciertas piezas separadas. Pero personalmente estuve en la postura de educar durante unos años sobre cómo era eso, hasta que de repente mi propio ser me dijo, ahora tienes que aprender si lo que decías era verdad, ¿no? Entonces me llama otra vez a la acción, al silencio, y el último proceso que he vivido fuerte, el año pasado, en que la propia voz del universo me dijo, es momento de que para poder ser verdad, tengas que olvidarte de quién eres. Y esto fue en los últimos años, el último año, en que tuve que atravesar el proceso de la nada y el vacío para poder volver a surgir, que estoy ahora todavía tratando, ¿sí? Porque es un proceso de entrar al universo, salir del universo una y otra vez, porque es como una respiración constante el proceso de despertar, que siempre va sumando algo nuevo. Uno nunca despierta y ya despertó. Igual que en la vida misma, uno tiene día y noche y se va a dormir a la noche y luego despierta y así constantemente, es un ciclo. Entonces, inevitablemente, esto va a ir pasando, va a seguir pasando, y personalmente no lo veo como un reto al despertar, sino como un flujo natural, en que son ciclos, ¿sí? Y creo que hay que vivirlo con ese relax de esto es un ciclo natural y hay que hacer lo mejor posible en cada instante para reaprenderse. No solo enseñar, sino educar. Que educar es mostrar con el ejemplo de que no hay maestros ni aprendices, sino que estamos todos en procesos de acompañamiento en la evolución. Hay una última cuestión que nos va a plantear uno de los ponentes, Daniel Muñoz. No le escuchamos. Espera, que no te escuchamos. Grita. ¿Podemos activar micro? ¿Está? Dale al botón, una cosa que dice on, off. Vente para acá, hermano. Ya. Yo voy traduciéndole para Ilenia, que se lo diga a los... Qué bueno que coincidieron. Mi trabajo en este congreso tuvo que ver con viajes en el tiempo. Y proponía si nosotros éramos los extraterrestres del futuro. Tiene mucho que ver con el trabajo de Jean-Pierre Mallet sobre el doble cuántico. ¿Cómo enlazas lo que tú estás diciendo con este asunto del doble cuántico, que al final es de lo que estás hablando? Ignoro si sabes cuál es el trabajo de Jean-Pierre Mallet, pero es impresionante. Ahora se ha quedado Di Stefano sin... ¿Quieres, por favor, Gustas? Vale. Sí, bueno, en definitiva, cuando estamos... Es la cuestión de altura, ¿eh? Ahí estoy cómodo ahora. En definitiva, cuando estamos haciendo cuando estamos todos trabajando para el despertar de conciencia, inevitablemente vamos a ir hacia el mismo lugar. Eso es obvio, ¿no? Desde puntos diferentes, pero vamos al mismo sitio. Ahora, lo que es lo que sería el doble cuántico, yo diría que no hay un doble, somos muchos, muchísimos. Concretamente, un ser para poder expresar una realidad debe formar una esfera. Por lo tanto, necesita 144 almas que sean una misma y 360 aspectos de esas almas para poder generar un ser. Por lo tanto, todos tenemos al menos 360 entidades que forman una esfera en todo el universo que son un único ser.
¿sí? Por lo tanto, más que doble, sería un 360... el múltiplex, sí, somos muchos, ¿sí? Muchos siendo uno, conformando células en el universo. Y eso tiene que ver con el reflejo del interior, ¿sí? En que es simplemente una partícula que se subdivide constantemente fuera del tiempo y espacio, reflejando todas las potencialidades que tiene en su ser. Y esos reflejos distorsionados crean energías, ondas de frecuencia, que dan lugar a almas, y que esas almas crean materia, biología, y viven. Es el mismo siempre. Sí. Sí, sí. Déjenme decirles, ya que estamos en Barcelona, que si a cualquiera de los que viven aquí en Barcelona le preguntan por un argentino extraterrestre, le dirán Lionel Messi. Pues hoy tenemos otro que se llama Estefano.